Buen día, la explicación de este video tiene que ver con el tema de cálculo de ángulos con razones trigonométricas. Retomamos las 6 razones trigonométricas que se vieron en el video anterior, las razones trigonométricas seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. Recordemos que estas razones trigonométricas se obtuvieron a partir del triángulo rectángulo, teniendo en cuenta que los catetos reciben un nombre de acuerdo al ángulo de referencia. Para este caso sería el ángulo de referencia. Y se comentó en el video anterior también que las razones trigonométricas me permiten calcular el lado de un triángulo y también me permitirán el cálculo de un ángulo siempre y cuando se tengan dos datos. En el presente video vamos a tener como datos dos lados del triángulo y con esos datos vamos a calcular el ángulo de referencia. Comenzamos la explicación. Las razones trigonométricas, así como están definidas, tienen dos aspectos. El primer aspecto es de que es una operación aritmética. Por ejemplo, entendemos que operaciones aritméticas son ejemplos particulares, la raíz cuadrada y la potencia. ¿Por qué son operaciones aritméticas? Bueno, porque se proporciona un número y se realiza una operación y se obtiene un resultado. Y también se tiene un número, se le aplica la operación y obtenemos un resultado. Entonces, la clave para hacer una operación aritmética es de que al ingresar un valor numérico se aplica la operación y se obtiene un resultado. Es justamente lo que se tiene con las razones trigonométricas. Por ejemplo, aquí se tiene el valor de 25 y se le aplica la operación seno y con esto se obtiene el resultado .4226. Recordemos que estas razones trigonométricas se obtienen cuando se tiene el ángulo en grados y se ingresa el valor numérico en la calculadora y se presiona la función o la operación seno. En este caso es 0.4226, ya redondeando. De manera análoga podemos obtener los otros valores que tenemos en los ejemplos. Por ejemplo, coseno de 25, ingreso primero el valor 25 y después la operación coseno. Tenemos .9063 ya redondeando. Por esta razón estaríamos diciendo que todas las razones trigonométricas son operaciones aritméticas. Por ejemplo, aquí también la cosecante de 25. Esta calculadora sí tiene la cosecante, pero comentábamos que no todas las calculadoras científicas la tienen. Entonces tenemos el resultado de 2.3662. De esta manera tenemos que las razones trigonométricas son operaciones aritméticas. Y de esta forma podemos hacer una segunda observación. A partir de lo anterior podemos concluir lo siguiente. Como una razón trigonométrica es una operación, por lo tanto tiene una operación inversa. Recordemos que las operaciones inversas, por ejemplo, son la multiplicación y división, son operaciones inversas, la suma y la resta son operaciones inversas, la raíz con la potencia son operaciones inversas. Por lo tanto, si la razón trigonométrica es una operación, también debe de tener una operación inversa, las cuales vamos a presentar a continuación. Tenemos aquí las 6 razones trigonométricas y presentamos aquí el nombre de las operaciones inversas para cada una de ellas. Por ejemplo, la función inversa del seno se llama arcoseno, la operación inversa del coseno se llama arcocoseno. Notemos que se le está agregando antes la palabra arco. Para la tangente entonces será arcotangente, para la cotangente sería arco cotangente y así sucesivamente. Se van a obtener las razones trigonométricas en la calculadora, pero se van a encontrar de manera abreviada o de una forma muy distinta aquí. Por ejemplo, para el arcoseno, la calculadora científica me puede indicar dos formas. Seno a la menos 1, donde la menos 1 significa que es la inversa del seno. O también se puede encontrar como A-sen, lo que quiere decir que es el arco seno. La misma forma se puede encontrar para las otras razones trigonométricas. Por ejemplo, para el coseno sería coseno a la menos 1, o se puede encontrar también como A cos.
De manera similar se pueden encontrar las otras 4 razones trigonométricas. Vamos a hacer algunos ejemplos de cálculo de estas razones trigonométricas mediante 2 calculadoras científicas. La primera va a ser la que proporciona Windows 10. Por ejemplo, en este caso vamos a calcular el arcoseno del valor 0.3436. Primero ingreso entonces el valor numérico. Recordemos que las funciones trigonométricas deben estar primero con grados, es decir, degree en inglés. Para obtener el arcoseno, tenemos entonces que aquí aparecería en el menú las 6 razones trigonométricas normales, pero no sus inversas. Pero si doy clic aquí en segundo, notamos que me aparecen las 6 razones trigonométricas inversas. Por lo tanto, presiono la de el arcoseno y tenemos que el resultado es 20.09. Si lo redondeo a un dígito sería 20.1, que sería este resultado que obtenemos aquí. Obtengamos el arcocoseno de 0.1567. Notemos entonces que ya tengo capturado el valor numérico y necesito encontrar el arcocoseno. Nuevamente me voy a segunda operación y doy clic en el arcocoseno. De esta manera tenemos 8.98 ya redondeando. Cabe señalar que los valores que estamos obteniendo van a ser ángulos, por eso aquí escribo el signo de grados. Lo mismo tendríamos igual para el arco tangente del valor 1.32, nos daría 52.85 ya redondeado en grados, y de forma similar para el arco cotangente de 3.32. Tendríamos 16.76 grados. Veamos a continuación cómo sería el proceso de si no se utilizara una calculadora. En Windows se va a presentar a continuación una aplicación de calculadora que se descargó de la tienda de Play Store de Google. Realizaremos 3 ejemplos de cómo realizar las operaciones inversas para la función seno, coseno y tangente. Notemos que en color amarillo se encuentran en la tercera fila las operaciones inversas de estas funciones trigonométricas. Para poder acceder a ellas vamos a presionar primero la tecla Shift. Por ejemplo, si deseamos calcular el arcoseno de 0.1914, primero presionamos el valor numérico y la operación inversa la ingresamos primero presionando la tecla Shift y posteriormente la tecla seno. Con esto tenemos el arcoseno del valor 0.1914, cuyo resultado es de 11.03. Calculemos ahora el arcocoseno de 0.58. Damos el valor numérico y después el arcoseno, primero el shift y después el coseno. Con esto estamos accediendo a la función que está en color amarillo y por arriba del coseno, que es el arcocoseno. Tenemos el resultado de 54.59. Calculemos ahora el arcotangente de 1.14. Ingresamos primero el valor numérico y después accedemos al arcotangente presionando primero Shift y después la tangente. Y con esto tenemos que el arcotangente de 1.14 es 48.74. Que esta calculadora debe de estar en opción de grados para poder realizar los cálculos. Apliquemos lo que se vio anteriormente para obtener el ángulo del triángulo que se está señalando. Entonces vamos a obtener un procedimiento muy similar al realizado en el video anterior, donde tenemos que los lados tienen un nombre en base a este ángulo de referencia. En este caso tenemos que 10 sería el cateto adyacente y 4 sería el cateto opuesto. Colocamos los datos y tenemos que el ángulo de referencia sería mi incógnita. Por lo tanto, debemos de buscar la razón trigonométrica que tenga a estos dos lados, al cateto opuesto y al cateto adyacente. Vamos entonces a colocar las fórmulas
y observamos que la razón trigonométrica que contiene a estos dos catetos sería la razón trigonométrica tangente. También se podría obtener o utilizar la cotangente siempre y cuando se tenga en la calculadora dicha función. Para efecto de este video vamos a ocupar nosotros la función tangente. Por lo tanto, la tangente del ángulo de referencia, que en este caso no lo conozco, se define como cateto opuesto dividido sobre el cateto adyacente. Y ya que tenemos la ecuación o la definición de la razón trigonométrica, procedemos a sustituir los datos que tenemos. Como no tenemos el ángulo, reescribimos la razón trigonométrica, dividimos entonces 4 entre 10. Notamos que podemos hacer esta división 4 entre 10 y nos va a dar un valor numérico. Dicho valor numérico es 4 décimos. Ya que se tiene la simplificación de la ecuación, se aplican el despeje, por lo tanto se va a pasar la operación tangente del lado izquierdo al lado derecho y se va a dejar solo entonces del lado izquierdo el ángulo de referencia. Por lo tanto, escribimos del otro lado la operación inversa, se llama arco tangente y se denota como tangente a la menos 1 del valor 0.4. De esta manera, para calcular el ángulo se requiere obtener el arco tangente del valor 0.4. Dicho valor lo obtenemos en la calculadora. Ya tenemos escrito el valor 0.4 y vamos a obtener el arco tangente. Tenemos 21.80, por lo tanto escribimos 21.80 grados. Con esto estaríamos calculando el ángulo de referencia que al inicio no conocíamos. Realicemos un segundo ejemplo. Tenemos ahora como datos el cateto opuesto y la hipotenusa. Por lo tanto vamos a escribir sus valores. El cateto opuesto mide 15, la hipotenusa 40 y el ángulo de referencia tenemos el valor desconocido. Vamos entonces a utilizar la razón trigonométrica que tenga estos dos lados, cateto opuesto y la hipotenusa. Observemos que sería la razón seno o la cosecante. Como comentamos, podemos ocupar cualquiera de las dos siempre y cuando la calculadora que utilicemos tenga la razón trigonométrica cosecante. Si no se tuviese, vamos a ocupar las de arriba, en este caso la razón trigonométrica seno. Se va a escribir la definición de la razón trigonométrica seno. Tenemos entonces que el seno es el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. El siguiente paso, ya que se tiene definida la razón trigonométrica, se van a sustituir estos valores. Como el ángulo no se tiene, se reescribe la incógnita, en este caso sería A, que representa al ángulo de referencia, y el cateto opuesto sería 15 dividido por 40, que sería la hipotenusa. Realizando la operación 15 entre 40, tenemos un valor de 0.375 y reescribimos el seno del ángulo de referencia. Ya que se tiene simplificada la ecuación, procedemos a despejar el ángulo, es decir, vamos a dejar solo el ángulo del lado izquierdo y se va a pasar del lado izquierdo al lado derecho la operación seno por medio de su operación inversa. Por lo tanto sería el arcoseno del valor 0.375 y finalmente se obtendrá el valor del ángulo obteniéndolo mediante la calculadora 0.375 y obtenemos su arcoseno. En este caso es 22.02 grados. Con esto estaríamos obteniendo el valor que desconocíamos en el inicio del ejercicio. De manera análoga vamos a resolver este ejercicio donde tenemos ahora que el ángulo de referencia está en la parte superior del triángulo y tenemos el cateto adyacente que vale 20 y la hipotenusa con valor de 70. Vamos a escribir los datos para después sustituir. Tenemos entonces el cateto adyacente tiene el valor de 20, mientras que la hipotenusa 70 y el ángulo es el que vamos a conocer. Por lo tanto sería el dato desconocido. Por lo tanto se tiene que ocupar la razón trigonométrica que tenga en su definición el cateto adyacente y la hipotenusa. Si observamos que serían cualquiera de estas dos, vamos a utilizar la de la función coseno. Por lo tanto, coseno
del ángulo de referencia se define como cateto adyacente dividida por la hipotenusa. Ya que se tiene definida la razón trigonométrica, se procede a hacer la sustitución de los datos. Como no se tiene el ángulo de referencia, se reescribe nuevamente la incógnita. Sustituimos 20 para el cateto adyacente y 70 para la hipotenusa. Nuevamente simplificamos. 20 entre 70, tenemos un valor decimal, que en este caso es 0.2857. Y reescribimos el coseno del ángulo. Ya que se tiene la ecuación simplificada, se procede a despejar el ángulo. Por lo tanto, la operación coseno va a pasar del lado izquierdo al lado derecho por medio de su operación inversa, que sería el arco coseno, o coseno a la menos 1, del valor 0.2857. Dicho valor lo vamos a obtener mediante la calculadora científica. Y ingresamos el valor numérico y ahora obtenemos el arco coseno del valor .2857 va a ser 73.3993. De esta manera se obtiene el ángulo desconocido. Con estos tres ejemplos terminamos la explicación del video. Les agradezco su atención. Que tengan un excelente día. Gracias.